En breves momentos va a comenzar el acto. Rogamos que tomen asiento, apaguen los móviles y guarden silencio. En breves momentos. Este acto va a ser grabado para su difusión. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, rogamos a aquellas personas que no deseen ser grabadas lo pongan en conocimiento del personal de organización. Gracias. Buenas tardes, bienvenida y bienvenido a este acto organizado por la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, en el que tenemos el honor de contar con Carmen Cañabate, finalista a los premios Educa a Banca 2018, que nos va a hablar de su proyecto educativo innovador, con el título Un aula abierta al mundo. Pero antes de presentar a Carmen, que tiene un extenso currículum, me lo comentaba ahora la delegada de Educación, quiero agradecer a la delegada de Educación, Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación, a las autoridades que nos acompañan esta tarde, al delegado territorial de Cajamar, que creo que también estaba por aquí, y a todas las personas presentes la asistencia a este acto. Organizamos esta actividad porque nos preocupa la educación. La educación es el arma más poderosa de transformación social, reduce desigualdades y contribuye al desarrollo personal y al progreso social. Uno de los déficits importantes que han tenido las personas con discapacidad ha sido la dificultad para acceder al sistema educativo, lo que ha incrementado las desventajas ocasionadas por la discapacidad. La educación inclusiva creo que tiene aún un largo camino por recorrer. Un colegio inclusivo es aquel que pone políticas educativas inclusivas. Hay que avanzar en las adaptaciones curriculares efectivas y procurar que las aulas específicas no se utilicen en algunos casos para segregar del aula ordinaria al alumnado con necesidades educativas especiales. La Administración educativa tiene que hacer un esfuerzo para eliminar algunas barreras arquitectónicas que aún siguen quedando en los centros públicos educativos. Las ayudas de apoyo tienen que estar desde el inicio del curso en la aula y se deben articular las medidas para que el alumnado que necesite atención sanitaria la pueda recibir en el centro. Hay que mejorar el acceso a la educación secundaria, al bachillerato y a la formación profesional, donde las ayudas existentes en primaria quedan más diluidas y también en donde las adaptaciones curriculares que no son adecuadas en muchos casos están impidiendo la promoción de la persona y, por tanto, le están limitando su futuro laboral. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, durante este curso, gestiona 12 escuelas infantiles, concertadas todas ellas con la Consejería de Educación, Igualdad
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Y recientemente se nos han adjudicado 5 nuevas escuelas en Almuñécar, en Granada, cerca de aquí, en la costa de los pueblos de Almería como Adra y eso. En las aulas de estas 12 escuelas que he comentado que gestionamos este año, porque las de Almuñécar todavía no hemos empezado a gestionarlas, atendemos diariamente a 1000 niñas y niños en edades comprendidas entre 0 y 3 años. Y tengo que dar las gracias porque esto ha sido posible gracias a que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Albós, Albolea, Benadú, Huércal de Almería, Los Gallardos, Techina, Turre, Almuñécar y la Universidad de Almería han depositado su confianza en nuestra entidad, concediéndonos la gestión de estos centros y la consejería concertando los mismos. En estos centros, desde un primer momento nos planteamos el reto de que la calidad y la innovación sean siempre nuestra seña de identidad. Tenemos un proyecto educativo propio, homologado por la Junta de Andalucía. Hemos introducido el inglés de manera transversal como segunda lengua. Llevamos a cabo un programa de estimulación multisensorial y hemos implantado las nuevas tecnologías que nos facilitan el seguimiento tanto de la intervención que hacen los profesionales cada día en la aula, como con la comunicación con las familias. Apostamos por la educación en valores, ya que así vamos a contribuir a potenciar el desarrollo de los niños y niñas como personas integrales, con sentido ético, y estoy seguro que vamos a contribuir a que la sociedad del futuro supere la crisis de valores que tiene en estos momentos la sociedad actual. Vamos a proyectar ahora un pequeño vídeo que recoge una muestra de lo que acabo de comentar. Nuestro proyecto educativo Aventura Mágica está centrado en el trabajo a través de rincones y talleres, integrando de forma transversal el segundo idioma y la educación en valores, donde los niños son los protagonistas. Engloba una serie de actividades programadas de forma diaria que favorecen el contacto con la realidad, todo ello a través de una serie de estímulos y la experimentación de forma lúdica y divertida. Con esta metodología de trabajo se potencia la capacidad individual de cada niño, fomentamos su creatividad y sus ganas de seguir explorando por sí mismos. Nuestro proyecto educativo ha sido premiado a nivel nacional por la revista Escuela Infantil de la editorial Siena, lo que indica que estamos en el buen camino y refuerza nuestro trabajo. Sit down and listen to me. Let's begin with Jolly Funny. Very good. B. Very good.
estimulación temprana es ofrecer a los niños y niñas las mejores posibilidades de desarrollo tanto a nivel físico, cognitivo, social y emocional. La llevamos a cabo a través de un conjunto de actividades que se ponen en marcha desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años de edad. Esta edad es primordial ya que es aquí donde el niño tiene la mayor plasticidad cerebral. Y bueno, nosotros las actividades las agrupamos en diferentes programas. Tenemos el programa de Baby Gym, el programa de Baby Music, el programa de Baby Training y el programa de Logopedia. El programa de Logopedia solamente se lleva a cabo en el tramo de 2 a 3 años y es muy interesante porque aquí trabajamos unos buenos patrones respiratorios, además de ejercicios fonoarticulatorios, que si los llevamos a la práctica podemos evitar posibles alteraciones del lenguaje. Me la paso muy bien. Tenemos esta tarde la fortuna de contar con la presencia de Carmen Cañabate, maestra de primaria, licenciada en psicopedagogía, ha sido asesora de primaria en el Centro de Profesorado de Almería durante 8 años, de 2004 a 2012, directora, coordinadora, tutora y formadora en diferentes jornadas y cursos de formación del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de formación del profesorado y de diferentes centros de profesorado en temáticas como lenguaje escrito, bibliotecas, coeducación, trabajo por proyectos, matemáticas y tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente forma parte del equipo de redacción de la revista Libro Abierto y del equipo de
tutorías de la Red Andaluza de Coordinadoras y Coordinadores de Coeducación. Ha escrito artículos sobre lectura, escritura, trabajo con imagen en el aula, biblioteca en cuadernos de pedagogía, aula clave 21, revista de literatura, making of, magisterio, Andalucía educativa. También escribe en el blog Cuentos de Brujas y otras zarandajas. Su blog de aula Nomitas y Nomitos y el blog Aprender Hablando, que comparte con otras maestras. Esto simplemente es un pequeño esbozo de una dilatada trayectoria y experiencia y sobre todo de una vida profesional por la innovación. Les dejo con Carmen Cañabate. Bueno, todo esto que han dicho es porque ya soy vieja. Vieja, a mí esa palabra me gusta, ¿eh? Yo me acuerdo de mi abuela vieja y me resulta muy tierno. Y yo creo que los eufemismos no son buenos. Los viejos son personas interesantísimas. Y yo ya soy vieja. Bueno, hoy no sé lo que os voy a contar porque de repente digo, ¿dónde me he metido yo? Pero todo lo que os voy a contar es una pequeña gran historia de mujeres. Y me apetecía empezar no con el título de mi charla, sino con una mujer que es la culpable de que esté yo hoy aquí y que es la culpable de todo lo que yo soy como profesional y yo creo que también personalmente. Miriam Nemirovsky es la maestra, pedagoga, que hace más de 20 años llegó aquí a Almería. Yo creo que en Almería le debe mucho a Miriam Nemirovsky, pero en Almería no se sabe. Ella llegó hace más de 20 años a hacer formación aquí a Almería. Ella es una pedagoga argentina y viene de una saga de mujeres que fueron alumnas de Piaget y que investigaron sobre cómo las niñas y los niños aprenden a leer y a escribir. No cómo les enseñamos, sino cómo ellos y ellas aprenden, hagamos nosotros lo que hagamos. Porque ellas y ellos aprenden de una sola manera, hagamos nosotros lo que hagamos. Miriam Nemirovsky, yo la conocí porque mi compañera María José, hoy estoy rodeada de mujeres maravillosas, a las que quiero mucho, y yo llegamos a La Mojonera a la vez, con la definitiva, y ella hizo un curso y llegó al cole, estábamos ella en primero y yo en segundo, o yo en segundo y ella en primero, en el primer ciclo, cuando los niños y las niñas se supone que aprenden a leer y a escribir, y entonces llega entusiasmada a un curso y dice, he conocido una señora que dice que tú le das un periódico a un niño, que los niños con los periódicos y tal aprenden a leer y a escribir. Y nos dio por reírnos de ella. Y decíamos, sí, venga, les damos un periódico que aprendan. Y estuvimos muchas veces, cuando ella hablaba con ese entusiasmo de Miriam Nemirovsky, pensando eso, bueno, riéndonos un poco de eso de que le da un periódico a un niño y aprende a leer y a escribir. Al año siguiente Miriam vino a hacer otro curso y ella nos convenció de que fuéramos a escucharla. Cuando yo escuché a Miriam Nemirovsky, dije, Dios, qué mala maestra soy. No entendí nada de lo que dijo, pero dije, lo que dice es verdad. Y a partir de ahí empezó un camino de cómo cambiar e intentar hacer eso que ella decía en mi aula. Tuve la gran suerte de algo que yo pensé que no me iba a pasar nunca más y que luego me ha pasado una segunda vez en la vida, de que llegamos a un colegio muy grande,
que en un momento determinado se desglosó y nos fuimos un grupo de personas a un colegio de una línea pequeñito, nuevo, donde pudimos permitirnos el lujo de hacer las cosas un poco como queríamos. Y hasta el punto de que en aquel momento pudimos hacer elegir la dirección de nuestro centro, que era temporal, no fue, y fue mi compañera María José, y el equipo directivo decidimos rotar anualmente y se nos permitió, fue una experiencia especial. Y bueno, y en ese momento conocimos a Miriam y empezamos cuando nos veíamos en los recreos por los pasillos, decir, ¡ay, que mi José ya ha pasado a ser silábico! Y a hablar de educación con un entusiasmo que yo hasta entonces pues no había tenido. Y a mí me gustaba ser maestra y yo, que estaba siempre en primero y segundo, intentaba enseñar a mis niñas y a mis niños a leer y a escribir, pero en aquel momento y en aquel lugar se me quedaban mucho en el camino, teníamos mucho alumnado gitano y luego fue una época de llegar mucho alumnado inmigrante. Y era verdad que por mucho que nosotros intentábamos, cambiábamos de método, intentábamos sentarnos todos los días un ratito con ellos, que cuando tienes 25 a veces es imposible que te dé tiempo para todo, había niños y niñas que se quedaban en el camino. Y eso para una maestra es una amargura grande. Y una de las cosas que dijo Miriam, que a nosotros la seguimos diciendo y que nos hizo replantearnos qué hacíamos, es que si en la vida no lo hacemos nunca jamás, no hay razón para hacerlo en la escuela. ¿Cuántas cosas se hacen en la escuela que en la vida no hacemos nunca jamás? Ella siempre decía, imaginaros que llegáis a una estación de tren y de repente veis todas las personas sentadas en fila, de una en una, y las miráis que están leyendo todas. Y os dais cuenta que están leyendo el mismo libro y están por la misma página. Diríais, ¿dónde estoy? Pues eso lo hacemos en la escuela. Y por eso, porque si no, en la vida no se hace, en la escuela no se debe de hacer, empezó un camino de abrir nuestra aula al mundo. Porque abrir la escuela al mundo significa pensar que las niñas y los niños aprenden no solo en la escuela, aprenden en su casa, aprenden con la sociedad, aprenden con la televisión. En el mundo en el que estamos aprenden con muchísimas cosas, con muchísimas más de las que nosotros nos creemos. Entonces, abrir una aula al mundo significa dejar también que nos traigan ellos lo que traen de fuera. Los niños y las niñas saben muchas cosas, a lo mejor no las que nosotros queremos, pero saben muchísimas cosas. Tienen entusiasmo, tienen ganas, conocen cosas que nosotros no conocemos. Yo ahora que he tenido la suerte de coger un grupo en primero de primaria y llevarlo hasta sexto de primaria, y mis preadolescentes, yo los oigo hablar de cosas que no tengo ni idea de qué son, de juegos, y a veces digo, no tengo ya tiempo de ponerme al día con ellos, o sea que me quedo aquí esperando y ya ellos saben mucho más de muchas cosas que yo sé. Entonces, por eso era el nombre de la charla, un aula abierta al mundo, porque la escuela, la educación necesita abrirse al mundo, necesita salir al mundo, necesita ver de qué manera enseñamos a las niñas y a los niños con las cosas de la vida. Y eso no es fácil. No es fácil porque venimos de una escuela cerrada, vivimos en una escuela cerrada, vivimos en una escuela que no deja entrar a casi nadie. Las maestras y los maestros cerramos las puertas de nuestras clases, cerramos las puertas del colegio, salimos poco, entra poca gente al cole. ¿Y por qué? Pues en el fondo yo creo que es un cierto miedo. Mirad, cuando yo empecé a trabajar, lo hice en Benizalón, en una unitaria, y lo hice por error. Yo soy de aquí, de Almería, pero mis padres han vivido por el mundo mundial y entonces yo no conocía bien la provincia. Y cuando tuve que pedir en una sala con un montón de nombres, me gustó Benizalón. Y yo, joven y feliz, cuando me llegó el turno dije, yo Benizalón. Me miro todo el mundo diciendo, ¿Benizalón? ¿Tú estás loca? Y allí que me fui yo a Benizalón con mi maceta y mi maleta, sin un coche, y dije, Dios, lo que yo lloré en Benizalón. Asomada a una ventana y pensando,
¿en qué trabajo yo que no sea de maestra? Porque en una unitaria con un nivel de 3 años a lo que hoy es un segundo de la ESO, yo no sabía qué hacer, yo no sabía trabajar, yo no sabía cómo desenvolverme. Y en medio de toda esa vorágine pasé luego a otra unitaria y seguí como, ahora lo pienso y digo, hice muchas cosas por intuición, pero lo que sí que es verdad es que yo tenía la seguridad de que no sabía ser maestra. Por fin pasé a un colegio con más maestros y con más maestras y seguí teniendo esa sensación. Y yo creo que en el fondo las maestras, como tenemos vida en nuestras manos, tenemos siempre el miedo a no hacerlo bien. Y por eso cerramos, para que nadie sea testigo de nuestro fracaso. Entonces, ese miedo tiene un porqué. Tiene un porqué clarísimo. Y en nuestra sociedad de hoy en día tiene más porqués. Porque yo recuerdo a la maestra de mi pueblo, era una señora a la que se respetaba, incluso doña Brígida. Cualquiera decía algo de doña Brígida o se atrevía a tener algo. Sin embargo, hoy cualquier padre o madre sabe más que tú. Te puede decir cómo enseñar, te puede decir cómo tienes que tratar a su niño. Parece que maestro es como cualquiera podría ser maestro, cualquiera podría ser maestra. Que de repente la sociedad piensa que no hay una buena educación vial, por Dios, que se encargue la escuela. Que de repente nos damos cuenta que la violencia de género en nuestra sociedad es una lacra, por Dios, que se encargue la escuela. Que de repente nos damos cuenta que los niños, pues, yo qué sé, llevan el pelo muy largo, por Dios, que se encargue la escuela. El caso es que tenemos ahí un montón de encargos y por si nos faltaba poco, han aparecido las pruebas de diagnóstico, las pruebas de sexto, las pruebas de no sé qué. Porque claro, la escuela necesita evaluarse, pero hay muchas maneras de evaluar. Hay maneras de evaluar para la mejora y hay maneras de evaluar para decir que lo estáis haciendo mal. Yo siempre recuerdo en un cole, después de la prueba de diagnóstico de segundo, la directora llegó y dijo: vosotros veréis lo que hacéis. Hemos salido los peores de la zona y los peores de no sé cuánto. ¿Cómo que vosotros veréis lo que hacéis? No teníamos libros. Cuando yo entré al aula, el colegio era Línea Relaño, lo voy a decir, voy a permitir el lujo de decirlo. Cuando yo entré a mi aula de Línea Relaño, no había nada, un armario, mesa y silla. Pero allá veréis vosotros. Entonces, esos miedos vienen de que la escuela pública está muy abandonada, muy abandonada. Y está muy falta de respeto. Y está falta de respeto en los medios de comunicación, que salimos solamente cuando un padre le pega a un profe, cuando un niño le pega a un profe, cuando hay un caso de pederastia, pero no se les ocurre contar el montón de cosas buenas que hacen las maestras y los maestros día a día en el aula. Y cuando yo me di cuenta en Benizalón que no era buena maestra y que necesitaba cerrar mi aula porque no era buena maestra y seguí haciéndolo, dije: Carmen, no puedes vivir así. Y aprendí a convencerme de la mejor maestra del mundo. Y he hecho dos cosas paralelas. Convencerme de que soy la mejor maestra del mundo, que lo soy. No soy la 8ª de España, soy la mejor maestra del mundo. Y convencerme de que nunca lo haré suficientemente bien. Y por eso tengo que seguir aprendiendo toda mi vida. Pero dar el salto a cambiar también es un riesgo. Porque yo recuerdo cuando yo he tenido la suerte, por eso decía, en segunda convocatoria me tocó, hace unos pocos años, volver a estrenar colegio. Gracias, en este caso, a Sofía Deza, que se fue de directora al Clara Campoamor y dijo: ¿os venís conmigo? Y yo, ya que estaba al ladito de mi casa, que iba 3 minutos andando a mi casa, pues con otras compañeras dije: pues venga. Teníamos la oportunidad de empezar un proyecto nuevo. Y entonces pues nos fuimos con Sofía, con Lola, con María José, con Paqui, nos fuimos a abrir el Clara Campoamor. Y me acuerdo que el primer año,
porque además como llegamos allí, que algunas veníamos del CES, que ya se nos conocía, pues se corrió la voz por el colegio, que van a trabajar por proyectos, y entonces muchos papás y muchas mamás tuvieron miedo, un miedo comprensible totalmente, miedo a que jugáramos con sus niños, y vinieron a preguntar mucho, ¿y qué vaya a hacer? ¿Y por qué leen así? ¿Por qué escribí de la otra manera? ¿Y por qué no sé cuánto? Y yo me acuerdo que yo le decía siempre a mis compañeras, paciencia, se irán dando cuenta. Y yo creo que en general, quiero creer que en general las mamás y los papás de nuestro colegio están empezando a ver que algunas maneras de enseñar y aprender son mejores que otras. Lo que está claro, que más despacio, perdonad que voy a beber un poco de agua, porque lo he cogido así con tanta ansia que me ha dado. Que la escuela va muy despacio cambiando, pero que no tiene vuelta atrás. La escuela tiene que cambiar, porque el mundo está cambiando y porque las niñas y los niños están cambiando y porque, aunque a algunos nos pese, esto va a cambiar. Entonces, esos cambios tenemos que afrontarlos de buen humor o de mal humor, pero lo que está claro es que la base tiene que estar en la formación de las maestras y de los maestros. Pues cuando digo que mucha gente piensa que cualquiera puede ser maestro, mi padre lo dice, que él podría ser el mejor maestro del mundo. Lo que hace, de alguna manera, es pensar que para ser maestro no hace falta ser un buen profesional. Y de hecho, cuando se supone que eres buena maestra, te dicen, ¡ay, una maestra vocacional! Pues no. No, yo creo que hay que desterrar lo de maestra vocacional. Es una maestra profesional. Porque para ser maestro o para ser maestra, hay que saber ser maestro y ser maestra. Hay que saber gestionar grupos, hay que saber gestionar actividades, hay que saber cómo preguntar, no cómo enseñar. Los mejores aprendizajes no son los que se explican, son los que se consigue que se aprenden con preguntas. Y si no, ¿por qué seguimos teniendo tan arriba a Sócrates y a sus preguntas socráticas? Yo tuve la suerte, y por eso digo que esto iba un poco de mujeres, de que después de conocer a Miriam Nemirovsky, se fueron cruzando en mi camino otras maestras que una vez empezamos a cambiar, pues vimos que la formación de verdad, la que cambia la escuela, es la formación en la que tú pones en práctica cosas, planificas cosas, y una vez que lo has hecho te juntas con gente y abres tu aula. Y les dices, mira, yo he hecho esto, nosotros utilizamos mucho el vídeo, he hecho esto, y no te da miedo. Y entonces tus compañeras te dicen, vale, está bien, pero si hubiera hecho esto, o a mí me ha funcionado aquello. Entonces, nuestro grupo, que en un principio empezó ayudándonos Miriam a caminar y empezó cambiando la biblioteca de aula, en un momento determinado ya nos dijo, ¿por qué no trabajáis sobre la oralidad, que es la gran olvidada de la escuela, el lenguaje oral? Y nos animamos y llevamos ya un montón de años trabajando con nuestras niñas y nuestros niños como grupo, investigando como maestras sobre cómo las niñas y los niños son capaces de mejorar el lenguaje oral formal, no lo que hablan, no lo que dicen, no si pronuncian bien la F o si... no, cómo desde muy pequeñitos son capaces de abordar el lenguaje oral formal y cómo desde pequeñitos pierden el miedo a hacer exposiciones, a hacer debates, a hacer asambleas, a acompañar a otros compañeros en una exposición, a montones de cosas. Y bueno, todo lo que yo voy a contar, pues no es mío, es un poco propiedad de estas maestras que forman conmigo ese grupo de lujo que en el blog se llama Aprender Hablando y en el WhatsApp se llama Terapia de Grupo. Otra mujer, que yo no sé por qué no se da en todas las escuelas de magisterio. Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro hoy lo miraba porque no lo sabía exactamente, 40 años, no fue ayer ni fue hoy, hace 40 años, fue alumna de Piaget y se dedicó a investigar
las etapas que siguen las niñas y los niños en el aprendizaje de la escritura. ¿Por qué me centro tanto en la lectura y en la escritura? Porque mirad, el fracaso académico es fundamentalmente debido a que las niñas y los niños no leen, escriben, comprenden. Esa es la herramienta principal cuando en el trabajo académico. Si no hay una buena lectura, y de hecho, normalmente la maestra decimos, como alguien no arranque en 5 años, 6 años, 7 años, como un niño o una niña fracase en esa edad, casi siempre lo hemos perdido. Emilia Ferreiro nos dijo algo así tan interesante como que para comprender las ideas de las niñas y de los niños, tenemos primero, los mayores, que cambiar las ideas que nosotros tenemos sobre qué es la lectura y qué es la escritura. O sea, que los adultos cambiemos lo que pensamos para pensar cosas nuevas es muy difícil. Quizá por eso cuesta tanto que a pesar de que hay personas, somos muchas y cada vez más las personas que difundimos esta manera de aprender a leer y escribir, esta manera de entender el lenguaje escrito, pues no se sigue trabajando con la pape pipopú y la sushi amasa la masa. Emilia Ferreiro nos dijo que detrás de esa mano que escribe, de esos ojos que miran y de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa. Yo recuerdo que María José una vez le preguntó a Miriam Nemirovsky, oye, ¿por qué muchos latinos, en muchos países latinos, tienen como una facilidad grande para hablar que a veces en España no tenemos? Y ella nos comentaba que cuando ella vino a España con su hija, se dio cuenta de que con los mayores con los niños hablamos poco y normalmente cuando hablamos es para darle órdenes. Yo tenía a mi hija pequeña en aquel momento y empecé a observar que efectivamente es así. Estate quieto, no te muevas, no hagas eso. ¿Cuántas veces nos sentamos con los niños a hablar del universo, que les encanta, de la muerte? Mi hija tenía una obsesión tremenda. Mamá, tú no te vas a morir nunca. Y yo decía, no, hija, yo nunca. La primera vez que yo hablé con mi hija de la muerte fue porque tuve la suerte de tenerla como alumna. Y de repente escuché a sus compañerillos decir, cerca del Día de los Santos, sí, se mueren, lo entierran y se lo comen los gusanos. Y yo veía a mi hija con 6 añillos, así como con cara de espanto, yo que la había protegido tanto de la muerte, que cuando murió mi suegra, que para ella fue casi una madre, no la hice partícipe de nada. O sea, el día de antes la llevamos a casa de mi hermana y justo el día de Reyes, que fue un día después de que muriera mi suegra, pues llegamos a recogerla y todos felices porque ya era el día de Reyes y le dijimos, pues la abuelita se ha ido al cielo. Y me acuerdo que ella le dijo a mi marido, ¿ya? Y entonces le contestó, sí, ya, y seguimos, qué bien, que mañana son los Reyes. Y recogimos los Reyes, y yo no fuimos capaces, yo vi que aquello no lo gestionamos bien, porque mi hija se tiró mucho tiempo agarrada a mí, y sin embargo en la escuela, cuando de repente otra niña por ahí dice, sí, algunos los queman. En los pueblos la muerte se trabaja de una manera o se ve de una manera más natural. Y de repente la veo que me mira y dice, mamá, los queman, como diciendo, Dios mío, esto ya. Y entonces yo dije, venga, asamblea, nos sentamos en asamblea. Y lo que yo no había sido capaz de hablar con mi hija fue capaz de hablarlo en la escuela. De ver cómo las personas, el cuerpo se hace viejito. A veces hay gente que cree que el alma va al cielo, hay otra gente que no lo cree. Hay de todas las maneras en que las personas mayores vemos el que la vida se acaba, porque es una realidad. Pues eso lo hacemos poco, ¿vale? Lo hacemos poco en la casa y lo hacemos poco en la escuela. Y nos perdemos muchísimas cosas los mayores. Y les hacemos perder a ellos el ansia de saber, la creatividad, las ganas de aprender. Mirad, así aprenden las niñas y los niños a leer y a escribir. Empiezan escribiendo pseudoletras.
Y pueden escribir unos cuentos maravillosos. Los niños y las niñas que viven en un ambiente letrado, que se les cuentan cuentos, que leen el periódico en casa, pues son capaces de escribir un cuento maravilloso haciendo solo palotes. Los palotes no son el cuento. El cuento es cuando ellos te lo conocen y te dicen: érase una vez una princesa vestida de rosa que caminaba por un no sé... Ese es el cuento. Los palotes son una primera herramienta, pero el cuento es el cuento. Después se dan cuenta, porque ellos viven rodeados de letras, de palabras, de carteles, de libros, se dan cuenta de que las letras tienen una forma diferente y empiezan a hacer grafías pero sin control. Ahí no dicen nada más que lo que ellos quieren que digan. Después siguen pensando y se dan cuenta, en la hipótesis de cantidad, de que si no hay por lo menos 3 letras, ahí no dice nada. Pero luego también tiene una hipótesis que es la de la variedad. Si ponemos 5 P juntas, ahí tampoco dice nada. Luego, de repente empiezan a darse cuenta que eso tiene que ver con el sonido. Y lo que más les suena en español, parece ser que en inglés no es así, son las vocales. Y entonces, mariposa la ponen A, I, O, A. Y normalmente dan una vocal por cada una de las sílabas. ¿Qué pasa? Que luego, si escriben pato, A-O, y escriben gato, A-O, y tú le haces pensar sobre lo que han escrito y le dices: ¿cómo pato y gato se van a escribir igual? Se van dando cuenta, van afinando y acaban en la hipótesis silábico-alfabética y van cogiendo las consonantes y se las van apropiando y las van poniendo. Y por último llegan a la hipótesis alfabética. ¿Por qué es tan importante eso? Mira, porque cuando tú trabajas con un método, empiezas por la P, sigues por la T, sigues por la M y tienes que seguir. Y en medio de eso se te quedan niños en el camino. Lo que me pasaba a mí con mis niños de la mojonera, niños que no aprenden. Y entonces esos que no aprenden los sacas fuera. Venga, vamos a coger otro método. Y ya ha empezado su historia de fracaso. Cuando tú te crees eso, porque cuando tú empiezas a trabajar teniendo en cuenta eso, dices: ah, vale, todavía no sabe escribir mariposa. Escribe mariposa, pero le permite escribir un cuento con aquello. Pero puede escribir un cuento, y puede escribir un poema, y puede escribir una receta. Y el fracaso ya no existe porque sigue haciendo el trabajo con sus compañeras y sus compañeros. Abrimos las actividades. O sea, abrir la Escuela del Mundo significa buscar también actividades abiertas, actividades donde quepan todos. Y cualquier niño o cualquier niña sabe escribir un cuento. No todos saben ponerle grafía al cuento. Eso en algunos tarda más. Pero si eso no nos importa, aprenden sobre vocabulario de un cuento, sobre estructura de un cuento, sobre la portada de un cuento, sobre los personajes de un cuento, y todo eso es lectura. Mucho más profundo que las letras. Las letras llegan, más tarde, más temprano llegan. Y cuando tú te crees eso, pues con 3 añitos, dices: bueno, ¿para qué voy a mandar la nota escrita a casa? Yo la escribo con ellos, la redacto con ellos, y luego ellos la copian. Hola, papá y mamá, con palitroques. Estamos trabajando el cuerpo humano. Queremos libros del cuerpo humano, y fotos y películas. Adiós, bye. Ellos han hecho la nota. La nota la han escrito ellos. Y luego, con palotes, es verdad que los papás y la mamá no la van a entender, pero su maestra se la pone abajo, no con las letras que están bien escritas, sino con las letras que escribimos los mayores. No decimos que lo suyo está bien, pero tampoco decimos que lo nuestro está bien. Estas son las letras que escriben los mayores. Y nosotros poco a poco iremos conociéndolas. Cuando conocemos cómo leen y escriben los niños, sabemos que les encanta saber del cuerpo humano. Sabemos que les encanta saber de los dinosaurios y les dejamos los libros. Y los libros tienen pautas para poder leer cosas sin necesidad de saber leer. Y aparte de eso,
Hay muchas estrategias en la escuela para poder leer cuando no conoces el código. Que te lea tu maestra, que te lea tu mamá, que viene ese día y puede venir a leer, que te lea tu abuelo, que puede ese día también venir a leer, que te lean los niños mayores, que son tus tutores, y como tienen que leer de todas maneras y a veces de forma aburrida, siempre es más divertido que bajen a leerle a los pequeños la información sobre el cuerpo humano. Fijaros si hay manera de que un niño con 3 años se apropie de información sobre el cuerpo humano de forma interesante, sin exigirle tampoco ni que se aprenda los huesos del cuerpo, ni que se sepa las letras. Simplemente que sacie su curiosidad de conocimiento sobre el cuerpo humano. Pero podemos hacer cosas muy difíciles, cosas que a veces mi marido dice, ojalá los míos de secundaria le hicieran. Subrayar lo importante. Eso es un trabajo académico serio, es un trabajo académico difícil. ¿Qué pasa? ¿Que van a subrayar bien? No, no nos importa. ¿Qué aprende un niño de 3 años que subraya un texto? Que el subrayado significa seleccionar lo más importante, que no es poco. Los mayores no saben hacerlo. Y son capaces de hacer esto. Una exposición sobre mujeres inventoras. Y conocen, pues, a Heidi Lamar, el tema de la wifi, cuándo la inventó, y lo exponen y luego se lo enseñan a los otros niños del cole, a su mamá y a su papá, y les encanta, se lo pasan pipa. Y en medio viven el proceso de escritura real que hacemos los adultos, que hacemos las personas inteligentes, que hacemos los mayores, que se hacen la vida a vida. Le dicen a su maestra todo lo que saben de Rocío Montoya para escribir la biografía, pero luego se dan cuenta que hay cosas que no la quieren poner en ese sitio, que va a otro sitio, y su maestra las cambia. Y luego hay cosas que quieren tachar, y viven un proceso de escritura como el que haríamos los adultos si tuviéramos que escribir un artículo, un libro. Lo viven de la misma manera. Eso es aprender a escribir, aunque no sepan las letras. Y es un aprendizaje mucho más difícil, mucho más profundo, pero que son capaces de coger. Y cuando hacemos eso, me estoy centrando en niños pequeñitos. ¿Pero por qué? Porque cuando llegamos a tercero y hay todavía ese niño con dificultades, con algún tipo de discapacidad, que no ha aprendido todavía el código escrito, eso sí lo puede hacer. Lo puede hacer en grupo, lo puede hacer con sus compañeros, y el día que aprenda el código, porque lo aprenden, tiene todo ese camino recorrido. Si yo me lo saco fuera y sigo pape, pipo, pu, pape, pipo, pu, pape, pipo, pu, eso se lo estoy robando. Y eso es lo que estamos haciendo en la escuela. Robarle el camino. Eso es mucho más grave cuando hablamos de zonas donde los niños no tienen acceso al mundo letrado, donde en sus casas no hay libros, donde en sus casas no se lee la prensa, donde en sus casas, sus padres y sus madres, lo único que les preocupa es darles de comer. Y eso seguimos haciéndolo y validándolo. Es más, cuando hacemos lo otro, a veces tenemos que dar muchas explicaciones. Tenemos que contarle a todo el mundo el porqué, el cómo, el justificar. Mi niño aprenderá, y con eso nadie pide explicaciones a nadie. Estamos haciendo eso día a día y no nos importa. Es más, empezamos a hacer eso ya cada vez más temprano. O sea, empezamos a castigarlos con eso ya a veces casi desde los 3 años. Y hay niños y niñas que siguen haciendo eso hasta los 8, los 9 y los 10 años. Miriam Emilioski decía que eso debería de ser motivo para ir a la cárcel. Y creo que tenía razón, pero tendríamos que ir mucho. Como dice Mafalda, me encanta porque ella, en su visión crítica de todo eso, pues no sé si conocéis estas viñetas, yo sé que aquí hay mucha gente que sí, pero la de arriba dice, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y ella le dice, la felicito señorita, veo que tiene usted una mamá excelente. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes.
O esta de abajo, mi mamá amasa. ¿Amasa sola? Sí, amasa sola y sala la masa. La masa se amasa en la mesa. La masa es sana. Sí, esa masa es sana. Lo bueno de ir a la escuela es que uno ya puede conversar en un nivel literario. Pues eso estamos haciendo con nuestras niñas y nuestros niños. Luego les pedimos que sean ciudadanos críticos. ¿Qué pasa? Que tenemos ¿Quién tiene la responsabilidad? Nosotros tenemos la responsabilidad, pero no es nuestra sola. En este caso, la administración es muy hipócrita. Porque por un lado nos da un currículum que dice, trabajad por competencias, haced proyectos, trabajad por tareas. Y luego nos mete unos libros de texto que no tienen nada que ver con eso y que hay que trabajar. A ver cómo se juega eso. Es difícil, no es fácil, porque todos venimos con una mochila cultural, pero yo creo que estamos en un momento en que tenemos que decidirnos en qué queremos hacer, si queremos realmente una escuela en la que sea fácil a los maestros enseñar o una en la que les sea fácil a los niños aprender. Y se nos llena la boca de escuela inclusiva, pero la idea no es qué hacemos con el niño que tiene dificultades para que esté con los niños que no las tienen, sino qué hacemos con los niños que no tienen dificultades para que estén con el niño que tiene dificultades. A veces la mirada hay que cambiarla. Y la mirada, cambiarla, es eso, es buscar actividades amplias en las que quepamos todos. Entender que a veces no hace falta que todos hagamos lo mismo, pero que sí que a lo mejor sean objetivos de un proyecto común. Y empezar a construir centros alfabetizadores. Porque a veces entramos a los centros y parecen cárceles. Y dices, madre mía, aquí se pasan los niños 5 horas. Y estas fotos son de centros nuevos, pero a veces entramos a centros viejos que parecen auténticas cárceles. El de allá fue mi primer centro con mis primeras compañeras que me liaron en la historia de Miriam Nemirovsky. Y el segundo centro es el centro de otra persona que yo quiero mucho, que está aquí también, el Torrequebrada, Ausi, que hizo un trabajo muy bonito sobre la mujer más importante de mi vida. Son centros que cuando entras te invitan a leer y a escribir. Te enseñan que allí hay una vida más allá del libro de texto. ¡Buf! ¿Pero cómo hacemos eso? Pues, como dice Fernando Hernández, cambiando el vínculo con el alumnado. El alumnado no es el que aprende y yo el que enseño. El alumnado son niños y niñas con muchas ganas de aprender, capaces de hacer cosas que no nos imaginamos que pueden hacer, ¿vale? Dejándoles espacio a ellos solos para que trabajen, dejándoles que debatan sobre temas de actualidad. Es divertidísimo y son inteligentísimos. Yo recuerdo un debate que hicimos en la clase sobre si se debían de hacer deberes o no. A veces son más duros que nosotros. O un debate sobre si la escuela era una democracia o no era una democracia. O un debate sobre si los papás deben de comprarnos todo o no deben de comprarnos todo. Y es genial escucharlos, ¿vale? Y es genial cómo argumentan. Y a la vez que ellos hacen eso, que se lo pasan bien, que les divierte, que les encanta, y que ven que es una actividad de adultos importante, aprenden algo tan difícil como argumentar. Creernos que saben mucho y llevarlos a enseñar a los mayores. Esta foto es del último encuentro de blog educativos que hubo aquí en Almería, y yo me traje a mi niño a la plaza de la catedral a que le enseñaran a las maestras y a los maestros geoflexia. Yo no sé si los maestros aprendieron geoflexia, yo no sé lo que aprendió nadie, lo que sí sé es que el empoderamiento de mis niñas y mis niños fue genial. Y pensar que ellos eran capaces de enseñar a otras maestras y a otros maestros les hizo querer saber más geoflexia, no tener miedo a cualquier reto. O sea, el meterlo en la vida hace que ellos se sientan capaces de muchísimas cosas. Y bueno, aquella foto es de una conferencia que dieron hace poco en la universidad
sobre, no sé si fue, no me acuerdo, el Día de la Paz o algo de eso, hablando sobre cómo gestionamos en el cole la asamblea. Y bueno, ante profesores, pues ellos explicaron cómo se gestionan en el cole las asambleas. Cambiar el vínculo con el alumnado significa darle voz. Y para eso las asambleas de nuestro cole son importantísimas, las asambleas de aula, pero también la asamblea de todo el centro. Las decisiones que ellos toman, ¿vale?, se tienen en cuenta y aprenden que ellos pueden proponer cosas para cambiar el colegio, pero también aprenden que a veces lo que ellos proponen no siempre se puede hacer, también aprenden que si ellos proponen hacer un parque hace falta dinero, que si lo piden en diferentes sitios les pueden dar un poco pero no les pueden dar todo, a quién tienen que pedírselo, todo un mundo que les va a ayudar luego a ver cómo es la vida de verdad, ¿no? Y a saber y a frustrarse con algunas cosas y a saber que ellos pueden mejorar otras, a participar, que yo creo que es lo que realmente nos hace falta en la sociedad actual. ¿Vale? La gente cuando pasa algo dice, los sindicatos, ¿dónde están? Los partidos políticos, ¿dónde están? ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde participas? Si yo no creo en los sindicatos, muy bien, no me voy a un sindicato. Si no creo en los partidos políticos, muy bien, no me voy a un partido político. Pero ¿dónde participo yo? ¿Dónde estoy yo mejorando la sociedad que tengo? ¿Dónde estoy cambiando lo que quiero cambiar? ¿Solo en el sillón de mi casa? ¿Solo en Twitter? No. Tenemos que ver que hay cauces de participación y que ellos los pueden generar, y los pueden generar en su vecindario, lo pueden generar en una asociación, los pueden generar, pero que tienen la obligación, la sociedad tenemos la obligación de participar, no solo de quejarnos, tenemos la obligación de construir y de exigir a quienes nos gobiernan que mejoren lo que hacen. Pero no podemos hacerlo sentados en un sillón. Votar cada 4 años no es suficiente y eso se tiene que enseñar desde que son pequeños. Y luego enseñarles que no hay una sola manera de hacer las cosas. Fijaros, las matemáticas nos han enseñado que, bueno, el problema está bien o está mal. A mí me encantan mis pizarras, yo tengo muchas fotos en mi ordenador de mis pizarras. Esto fue un reto que nos lanzó Isabel, una profe de la universidad, y les dijo, a ver cómo calculáis el agua que gastáis en la ducha. ¡Hala! 2 o 3 días, a ver cómo lo veis. Y luego fue genial, porque mira, hubo quien cerró la tapa de la bañera, se duchó, cogió una botella de 1,5 litros y vació a ver cuánto. Muy bien. Hubo quien dijo, lleno un cubo, cojo mi botella de 1,5 litros o un cacharro de 1 litro, me voy gastando a ver cuánto. Y calculó. Luego hubo quien, que yo ya eso no me lo esperaba, llenó la botella de 1,5 litros y cronometró cuánto tiempo tardaba en llenarse. Se duchó, calculó el tiempo y calculó. Y luego hubo una niña, que yo no hubiera dicho que era la niña mejor en matemáticas de mi clase, que midió la bañera, se duchó, midió la bañera al largo y al ancho, midió el agua al alto y calculó el volumen. Eso en los niños de sexto es complejo, porque les cuesta mucho entender toda esa historia. Y todo nos pareció bien. Algunos no lo habían hecho, porque nosotros hacemos tareas. Intentamos que las tareas sean de ese tipo, que los niños se lo pasen bien y quieran hacerlas. Pero cuando no las hacen, no pasa nada. Ni las calificamos, ni las castigamos, pero después de eso, los que no habían hecho la tarea, la hicieron. Fernando Hernández dice también que para cambiar la escuela hay que construir experiencias. Lo que yo decía de ir buscando actividades abiertas. El libro de texto está lleno de actividades cerradas. O cabe, o la haces o no la haces. Y si no la haces, no cabe. Y construir experiencias significa buscar eso, actividades, proyectos, cosas que se pueden hacer en la escuela y que nos llenan. Yo cuando los niños en los colegios de especial dificultad se sacan fuera,
Yo siempre digo, si lo que necesitan es abrirle ventanas, si tú te lo llevas a una sala pequeñita a machacar tomate, patata, le estás cerrando más todavía las ventanas. Hay que abrírselas, hay que enseñarle un museo, hay que abrirles mundos que ellos no tienen en su casa. Miriam decía, a ciertos niños lo que la escuela no les dé, no les va a dar nadie. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser quienes les demos lo que ellos no tienen. Fijaros, en La Mojonera hicimos un proyecto muy chulo sobre mujeres pintoras y en aquel momento decidimos que cada clase iba a trabajar una de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias y de diferentes culturas. Y cuando fuimos a ver las hicimos todas juntas en el Salón de la Tercera Edad. Y cuando fuimos a verla, yo tenía un alumno negro, Jean Paul, grande, de 6 años, pero muy grande, guapísimo, más malo que el hambre. Y cuando entró y vimos y tal, se acercó aquí no se ve muy bien, pero Lois Mallow Jones, mi inglés es horrible, es una pintora afroamericana. Se acercó, miró y me dice, ¿es negra? Digo yo, sí, Jean Paul, realmente es negra. Hablaba muy fino. Y yo, sí, Jean Paul es negra. Dice, ¿es negra? Digo, que si Jean Paul es negra, dice, jamás lo hubiese pensado. De repente, una mujer negra de éxito estaba allí. Eso es lo que tenemos que hacer en la escuela, darle referentes, abrir experiencias, que sean capaces de ver un museo. Ahora tenemos una herramienta fantástica que son las tecnologías. Podemos entrar al Museo del Prado. Y eso, hay muchas maneras de hacerlo, pero hay una fantástica que es el trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos nos permite tener un proyecto común sobre el que investigar, trabajar. Y hay quien dice, bueno, pero con el trabajo por proyectos no se aprende. Ese discurso, los niños se lo pasan muy bien, pero no aprenden. Mirad, este es el esqueleto del trabajo por proyectos, desde muy pequeñito. La búsqueda de información, la diversidad de fuentes, los criterios de fiabilidad de esas fuentes, la selección de la información, subrayado, vocabulario, definiciones, la organización de la información, la presentación de la información y la elaboración de la información. Ojalá aprendieran eso. Porque con la manera tradicional, con tanto libro de texto, es justo lo que se dice que no saben hacer los niños y las niñas. Cuando llegan a secundaria, los de secundaria se quejan de que no saben. En primaria son muy pequeños. Y entonces, unos porque les tenían que haber enseñado a los otros y los otros porque todavía no tienen edad, en el camino, ¿quién les enseña todo eso? Y luego promover la imaginación pedagógica, atreverse a decir, vale, vamos a hacer una exposición sobre mujeres en las cuentas y me voy a ir al ayuntamiento a ver si me pagan los paneles, y la voy a hacer en el ayuntamiento de mi pueblo, y van a venir los papás y las mamás, y van a hacer, o sea, atrevernos a sacar la escuela afuera, atrevernos a pedir a la sociedad que nos deje enseñarles las cosas tan inteligentes que estamos haciendo. Y la verdad es que te sorprende, porque a veces cuando lo haces, tu entorno, tu sociedad, tus administraciones responden. Y luego dejar entrar a la familia y a la comunidad, como no. Cuando entra la familia al aula, cuando perdemos ese miedo, descubren lo difícil que es estar allí. Y nos respetan mucho más. O sea, tenemos miedo a que vean el lío que hay y el jaleo que hay. Cuando una mamá la sienta a leer con los niños y a dramatizar, cuando se va 2 o 3 horas después, te dice, tienes el cielo ganado, ¿eh? Madre mía, ¿cómo puedes? Entonces, no tenemos que tener miedo a que entren a ayudarnos, porque realmente es la manera en que van a ver qué pasa. Yo el otro día, una compañera mía comentaba, bueno, pues que un papá decía, no, si es que en mi casa no se porta tan mal, que en mi casa no... Bueno, pues vente una mañana. Vente una mañana, te sientas y te quedas con nosotros. Y el papá fue y se sentó y a las 2 horas dijo, bueno, yo ya me voy. Y me han quedado claras muchas cosas de las que tú me dices. Necesitamos manos en la escuela
y a veces, no siempre, porque no tenemos la suerte de que tenga mucho tiempo libre, pues son imprescindibles. Y cuando trabajas en un rincón, yo por ejemplo, mis niños aprendieron robótica de las manos de una mamá. Yo todavía no sé cómo funciona el robot, no he tenido tiempo de ponerme, pero ellos ya sí saben. Y no solamente aprendieron a utilizarlo, sino que enseñaron a otros niños y otras niñas, y yo todavía no sé. Y también la comunidad, a sacarlos al parque, a poner nuestras exposiciones en los salones de la tercera edad, a ir al instituto del pueblo a compartir experiencias con ellos. Y luego, estas dos fotos son importantes para mí, porque hay que abrir también la escuela a las maestras y los maestros que están aprendiendo. Yo creo que la escuela de magisterio tendría que tener más tiempo de práctica. Los alumnos que están en la Facultad de Educación tendrían que tener más tiempo de práctica, porque son un lujo para nosotros. Y os he puesto aquí, no encontré así en la rapidez una foto de mi Rocío, que también es otro tesoro, pero yo he tenido varios prácticos y en general mucha suerte con ellos, pero Rocío, Katy y Pepe son personas especiales. Son personas especiales que ojalá pudieran llegar a la escuela sin necesidad de pasar el calvario de las oposiciones. Y hemos aprendido muchísimas cosas con ellos. Y como además cuando ha venido su coordinadora de la universidad se ha quedado emocionadísima de lo que pasaba en el aula, pues gracias a ellos tenemos un proyecto de realidad virtual que está llevando a Pepe a cabo con los niños. Y yo estoy aprendiendo un montonazo sobre matemáticas de quinto y sexto, porque yo nunca había dado quinto y sexto, sobre cómo gestionar esas actividades abiertas en las que los niños aprenden cosas más complejas ya, como puede ser el volumen, o como pueden ser las potencias, o como pueden ser las fracciones, con actividades de la vida a vida. Y eso es gracias a ellos, gracias que he dejado entrar a mi clase, a mis prácticos, a sus profesores de universidad, y le he dejado espacio en mi clase. Y en medio de eso mis niños aprenden cosas que yo no aprendo, y luego enseñan cosas que yo no sé. Y todo eso, hace muchos años, una compañera, porque es difícil a veces, según en qué entorno, hacer cosas diferentes, hizo una crítica así como que sobre lo que yo hacía y cómo lo hacía. Y en un momento determinado me dolió. Yo pasé unos años en que me fue muy difícil hacer este tipo de cosas, precisamente por mis propias compañeras y compañeros. Y en un momento determinado le dije, ¿sabes por qué lo hago? Porque soy feliz. Yo aprendí a ser feliz en la escuela gracias a Miriam Nemirovsky y a todas las maestras y maestros que yo conozco que trabajan de esta manera, los conozco felices, los conozco con entusiasmo, los conozco con ganas. Es verdad que es difícil, no lo tenemos fácil. Quienes no lo hacen no es por dejadez o por desidia, es porque le ata ese miedo a que la sociedad, la familia, los propios compañeros, le exijan demasiadas explicaciones y no ser capaces a veces de darlas. Pero tenemos que romper. Tenemos que romper. La sociedad lo necesita. Así que, pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. No sé si me he pasado mucho, ¿eh? Bueno, si queréis comentarme algo, preguntarme, y si no, pues vámonos a tomar una cerveza. Esa que no me pregunte, por Dios. Buenas, hola Carmen, ¿cuánto tiempo sin vernos? No, que yo hace tiempo, porque Miriam, que ella ha hablado tanto de Miriam, murió hace un año, 2, y yo siempre decía, ¿quién va a sustituir a Miriam? No hay nadie que sustituya a Miriam. Pues ya me he dado cuenta hoy, Carmen Cañabate. Yo te quiero mucho, pero Miriam es insustituible.
¿Qué? Yo quería hacer una pregunta. Esta forma de enseñar al principio al niño cuando está en el aula a escribir, ¿es necesariamente con los palotes o entonces comprendo que todo lo que se ha hecho anteriormente se viene abajo? Porque esta forma de enseñar... Yo he sido maestra 40 años y me ha ido fenomenal. He tenido vocación y he sido profesional, pero ante todo vocación. Entonces, claro, discrepo un poco que has comentado que la vocación no, que es primero ser profesional, pero si no tienes vocación no puedes ser profesional. Pregunto. Sí, yo creo que puedes ser profesional sin tener vocación. ¿Cómo? Y puedes tener vocación. Verá, yo siempre he dicho que era maestra vocacional, pero con el tiempo me he puesto a reflexionar y me he dado cuenta que yo no era maestra vocacional. En mi familia, mis abuelos eran agricultores. Mi padre, para salir de aquel mundillo, se fue a la Guardia Civil. Mi madre apenas tenía estudios primarios. Pero tenían claro que querían que estudiáramos nosotros, pero no tenían recursos para que estudiáramos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un tío que salió de la familia, salió del ambiente y consiguió ser maestro. Entonces, ser maestro en mi familia era algo importante. Y entonces yo, que era una niña, que además mi tío Miguel era el hombre más maravilloso del mundo, pues crecí pensando que tenía vocación de maestra. Ahora que ha pasado el tiempo, pues tengo dudas si yo tenía vocación de actriz de teatro o de directora de empresa. Pero he sido feliz siendo maestra. ¿Por qué? Porque he aprendido por el camino cosas que me han servido para ser feliz siendo maestra. Entonces, no es que la vocación sea mala y que no sea importante, es que cualquiera no puede ser maestro. Y tú, si has sido maestra, lo sabes, es difícil ser maestra. Entonces, el que cualquiera pueda llegar a darte lecciones o a decirte, no, maestra es una profesión. Y yo creo que hay que reivindicar la profesionalidad de las maestras y los maestros. En cuanto a lo que me preguntaba de los palotes, que te ha ido bien, mira, yo creo que no hay aquí ninguna maestra que haya sido tan maestra de pape, pipopú y de cuadritos como yo. A mí me enseñaron a enseñar así, y yo enseñaba muy bien a mis niños así, los tenía de uno en uno, en silencio, hacían los cuadritos, hacían las muestras, hacían todo eso, y en un momento determinado nos enseñaron que así se aprendía a leer y escribir. Pero cuando yo conocí toda esta teoría del aprendizaje, lo que sí que me di cuenta es que los niños y las niñas podían hacer cosas mucho mejores de las que estaban haciendo en ese momento, y yo empecé a ver de qué manera podía hacerlo. Y me acuerdo que la primera vez que empezamos a trabajar con textos de uso social, yo le decía a María José, yo estaba en un primero de primaria, tú sabes lo duro que es un primero de primaria, y yo le decía a María José, como no hayan aprendido en Navidad, me bajo. Pero cuando yo vi que mi José, que era un gitanillo más salado que todo, pero que no había manera de meterle las letras, escribía cuentos con sus compañeros y escribía poemas con sus compañeros y investigaba sobre las plantas con sus compañeros, y yo no necesitaba ponerle un trabajo aparte, yo dije, merece la pena investigar sobre esto. ¿Pero lo escribía? Lo escribía con palotes. ¿Con palotes? ¿Y cómo se puede leer eso? No se puede leer. Tú no lo puedes leer. Yo no lo puedo leer. Pero mientras aprenden las letras, los mayores escribimos, si lo tiene que leer otra persona, y como ellos se van a olvidar, mientras aprenden las letras, nosotros ponemos debajo con las letras de los mayores que pone allí para que otras personas puedan leerlo. Yo he empleado siempre, que yo no sé si algunas de las que hay aquí presentes lo han oído, el método Bailón. Seguro que en aquel momento era el mejor. ¿Pero lo ha oído? No. Yo de la palabra con ese mis niños aprendían, vamos.
Yo conozco la Palau, el Nicho y el País de las Letras. Y tenía 40 y tantos niños, no como ahora que tienen 25 o 20. He tenido 40 y ninguno se me quedaba en el camino. Hablo de mi experiencia, que yo no estoy criticando que sea bueno ni malo los palotes. Es mi experiencia lo que me dice que yo así, con 40 y tantos niños, que son los que he tenido en el aula, pues yo no podría. Es que me vuelvo loca si tengo que leer un cuaderno de palotes. Seguro que podría. Bueno, yo... Hola, Carmen. Dime. ¿Qué tal? Bueno, felicidades por tu exposición. Simplemente una curiosidad. ¿Qué opinas tú de la educación inclusiva y si ese modelo de educación encaja bien cuando hay niños y niñas con discapacidad, ¿no? Que tienen a lo mejor otra forma distinta de poder aprender? ¿Cómo se puede adaptar? Pues yo creo que buscando eso, buscando experiencias donde quepan. Quiero decir, yo también soy muy... Como intento ser muy respetuosa con la niña y con los niños, hay discapacidades que tengo claro que caben ahí, y hay discapacidades que también tengo claro que caben ahí, pero que yo tendría que cambiar y buscar esas actividades abiertas. Entonces, yo tengo claro que a veces no sabemos encontrarlas y que ahora mismo yo espero que dentro de 5 años, no más, de repente yo te pueda contar, yo ya no porque estaré jubilada, pero las maestras más jóvenes te puedan contar cómo han adaptado su modo de trabajo para que todos esos niños y todas esas niñas estén incluidos. El chip a cambiar, que es muy complicado, es qué hago yo en el aula para que esos niños puedan trabajar. A lo mejor en un momento determinado, si yo estoy haciendo un proyecto sobre, no sé, ahora mismo el Congreso de Historia que estamos preparando en el Colegio Clara Campoamor, pues a lo mejor hay un niño que no puede hacer una exposición oral porque no puede, su discapacidad o su dificultad le impide hablar en público por lo que sea. Pero seguro que va a haber otra cosa que dentro de ese congreso pueda hacer y participar en la formación del congreso de la manera que pueda. ¿Qué pasa? Que a veces yo, si lo tengo, no sé. Habrá que buscar recursos, es lo que decía al principio, habrá que buscar recursos y formación y maneras y modos para que eso suceda. Pero ¿qué sucede? Yo recuerdo, como hace ya muchos años que empecé a trabajar, pues yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, un síndrome de Down era un niño con con nulas posibilidades académicas. Y ahora mismo estamos viendo a niños con síndrome de Down salir de las universidades. Entonces, vamos muy lento, pero eso pasa. Yo recuerdo una niña que a mí me dieron, cuando esas cosas se podían hacer, un aula de profundo en el Ejido, y me dieron 3 niños con una discapacidad muy grande, y en las aulas que había una niña con parálisis cerebral que la habían sacado de su casa con 8 años y que hasta entonces no había salido de su casa, no había estado ni escolarizada. Eso hoy en día ya no se da. Entonces, yo creo que la historia está en que tenemos que seguir buscando alternativas y formándonos. Formándonos quiere decir a veces no solamente yendo a un curso donde me cuenten, sino juntándonos grupos de personas que busquemos alternativas a cómo. Pero también es cierto que con 40 niños algunas personas hemos aguantado mecha, pero no es fácil hacer inclusión con 40 niños. A no ser que tengas 40 niños en un salón muy grande, de esos tan súper modernos que se ven ahora en los colegios privadísimos del mundo mundial, pero que los pobres no tienen acceso, tienen un rincón para allá con unos silloncitos majísimos y una persona que va allí y coge un grupo de 4 o 5. Esa alternativa habrá que hacerlas llegar, pero caben, yo creo que cabemos todos juntos, pero necesitamos recursos. Mientras no estén esos recursos, a veces es mejor Yo recuerdo que Miriam decía, hasta que no estés seguro de algo, no abandones lo que tienes. En educación inventos poco. O sea, yo tengo que ir cogiendo seguridades, tampoco puedo ir haciendo el loco por ahí, porque tengo niños y niñas en mi mano. Entonces yo creo que tenemos urgentemente que empezar a buscar alternativas, porque en una sociedad del siglo XXI, que se supone que está educada, que se supone que está formada, que se supone que somos gente fantástica,
No podemos tener personas con dificultades en otro sitio porque no nos caben cerca, ¿vale? Entonces tendremos que ir buscando alternativas. Sabemos poco, tenemos poca formación sobre eso y sabemos poco, pero yo creo que tenemos que empezar a buscar alternativas. Y que seguro que las hay. Buenas tardes, Carmen. Una preguntilla. Como bien has dicho, las aulas ahora mismo están cerradas y el sistema educativo que tenemos actualmente. Y se dan muy pocos casos que se pueda tener un sistema educativo como el que tú nos presentas. No sé si has hecho un seguimiento de los alumnos que tú, por ejemplo, comentas que tienes en primero y segundo, o en este caso que tienes de primero a sexto. Una vez que pasan a una metodología como la que tenemos actualmente, que está más normalizada, ¿cómo viven los menores ese cambio? Porque es un cambio metodológico radical. Pues mira, yo una investigación no he hecho, pero como ya soy vieja, pues he visto algunas cosas. Por ejemplo, yo tuve la suerte al principio, yo tenía muchos miedos cuando empecé. ¿Por qué? Porque cuando trabajas de esta manera la lectura y escritura, permite a los niños escribir de cualquier manera. Y como no meten la letra, pues entonces las compañeras te acusaban, qué mala letra, la ortografía, no sé cuándo. Entonces yo tenía mucho miedo, porque eso no es lo importante de lo que uno escribe, pero también tenía miedo de decir, bueno, a lo mejor lo estoy haciendo mal. Tuve la suerte de coger un primero y llevarlo hasta cuarto. Y entonces me di cuenta que cuando llegaron a cuarto, mis niños que habían trabajado sin preescritura, sin nada, tenían una letra equivalente al otro cuarto que había trabajado preescritura, que había estado, venga, dale que te pego, la papipipopú. Yo tenía niños con una letra maravillosa, que escribían en folio recto, algunos tenían letra de imprenta fantástica, tenía niños con letra legible, pero pasa, y tenía niños con mala letra. Y cuando tienes un niño con una letra tan mala que es ilegible, eso lo tienes que trabajar. ¿Qué pasa? Pues que ahí de repente me reforcé y dije, mira, ¿ves? Los niños al final llegan. Y luego ese curso pasaba a un quinto con un maestro muy tradicional de libro de texto y yo dije, Dios, mis niños, grupos, cooperativos, rincones, acostumbrados a decirme, señor, esto no me gusta porque no sé cuánto. Cuando lleguen a clase, no pasó nada. Mi hija que estaba en ese grupo, cuando compré los libros de texto, me dijo, ¡yupi, mamá! Por fin tengo libros de texto. Digo, hija de su padre. Estaban allí todos sentadicos, mirando a su maestro, además muy buen maestro, porque era un hombre muy concienzudo, que quería que sus alumnos aprendieran, y su manera de ver, que ha sido la mía mucho tiempo, lo hacía muy bien, y los niños estaban callados, de uno en uno, se ponían en fila para corregir sus problemas, sin ningún problema. Miriam siempre decía, en el cuerpo lo llevan. Entonces los niños se adaptan a todo, a todo. Lo que pasa es que luego uno tiene que pensar qué ofrece, y cuando uno, lo que te decía antes, cuando hace esto, te piden que te justifiques. Cuando haces lo otro, no te piden que te justifiques. Entonces, yo recuerdo una madre que hace poco nos pidieron un artículo para un blog del País y yo le dije a esta mamá, digo, venga, escríbeme algo porque también quería, quien me lo pidió, saber algo sobre la mamá y los papás. Y una de las cosas que ella escribió, dice, yo sé cuando vayan al instituto, los que tengan que aprobar, aprobarán, los que tengan que suspender, suspenderán. No es un milagro decir, de repente somos todos listísimos, es una manera de darles cultura, de hacerles pensar, de que sean capaces de razonar sobre cosas importantes de la vida, que miren a su alrededor. Y luego hay niños que tienen unas ganas de aprender enormes que se comen el mundo, y niños que le encanta la literatura, y niños que le encanta la variedad, no deja de existir. Lo que pasa es que así la atiende y caben todos. Pero luego los niños se acostumbran a todo. Bueno, ¿no tenéis ganas de tomar una cerveza? Perdón. Usted, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. ¿Usted ha tenido miedo de trabajar con personas con discapacidad? Pues mira, sí. Y te voy a decir una cosa. La primera vez era yo muy joven. Y de repente, ahora eso ya no se puede hacer, pero de repente me veo y veo que me han dado un aula de educación especial, de profundo, en el Ejido, en el Tierno Galván. Y entonces dije yo, Dios, ¿qué han hecho conmigo? Y me fui a hablar con la inspectora. Yo, en mi vida personal, no había tenido la suerte
de rodearme de personas con alguna dificultad. Entonces, no tenía esa experiencia. Cuando yo llegué y vi a esos niños a los que yo de repente no sabía cómo atender, eran tres niños, me fui a la inspectora y le dije, doña Rosa, yo no sé hacer eso. Y entonces me acuerdo que me dijo ella, sí, mujer, tiene usted cara de poder hacer eso. Y cuando yo salí de allí, dije, yo no sé qué me ha dicho. Si me ha dicho que soy buena maestra o que da igual lo que haga. Fue la experiencia más bonita de mi vida. Fue muy dura porque yo lloré mucho porque yo sabía que lo estaba haciendo mal o creía que lo estaba haciendo mal. No sabía, recuerdo que tenía un niño autista con el que me era muy difícil conectar y entonces lo pasé mal los primeros 3 meses. Luego tuve la suerte de tener un psicólogo, un orientador que llegó, Pepe Rueda, que me parece maravilloso, que aparte de ser súper tierno, me dijo, Carmen, quiérelo. Y fui feliz. Y también vino una monitora nueva de pelo moreno largo que cantaba flamenco y que enamoró a mi alumno autista. Y recuerdo que nos fuimos una vez al mercado y de repente empecé a darme cuenta de que me aportaban a mí cariño, risa, y me aportaron conocimiento de cómo trabajar también con niños con esa dificultad. Esa fue la primera vez. Luego tuve en La Mojonera un niño casi ciego. Y también fue un reto porque la mamá lo quería proteger mucho y ahí trabajé más que con él, con la madre, para que entendiera que teníamos que buscar cauces para que él saliera solo al patio, jugara con otros niños y que ella perdiera el miedo. Y lo conseguí, me sentí muy orgullosa no de lo que hice con Sergio, sino de lo que hice con su mamá. Y en todos los casos, ahora este año tenemos un niño del aula específica, que también es autista, que se integra con nosotros en la clase en Los Rincones. Y en todos los casos, pues he aprendido un montón. Como con mi niño del aula ordinaria también he aprendido un montón. Las personas cuando interaccionamos siempre aprendemos. Entonces, pues sí, no han sido demasiados, creo que deberían de haber sido más, porque en según qué entorno la diversidad existe menos que en otros entornos, pero yo creo que convivir con personas diversas, de todo tipo de diversidad, es muy sano para nuestras mentes. Yo he estado en ese colegio, tuve 3 años en el Cielo Galván. Sí. Y era fantástico. Yo recuerdo un día un niño tenía un problema comportamental y bajaba por las escaleras, aquellas escaleras que iban al patio, y de repente empujó a otro y el otro fue dando trompazos ahí sin llegar a caer y tenía una cara de rabia de decir, ahora me vuelvo y machaco a este, y cuando vio quién era, hizo así. Y dice, bueno, es maravilloso. Y yo, por ejemplo, a mi hija me la he llevado de Almería a La Mojonera conmigo, a que viviera en el colegio allí conmigo, y de las cosas que más orgullosa me siento es de que han estado al lado de niños y niñas pues, de todo tipo, de país, nación, cultura, y creo que es una de las grandes riquezas que ellas tienen. Hola, buenas tardes, Carmen. Felicidades por tu trabajo. Me gustaría saber cómo puedes motivar a un niño que no quiere aprender, que cualquier concepto que quieras enseñarle, el niño te diga que no. Pues mira, no hay niños que no quieran aprender, pero sí hay maestras y maestros que no sabemos cómo enseñar. Y lo digo por mí, o sea, hay veces que tú te bloqueas y no sabes cómo. Un niño que no quiere aprender tiene una historia detrás, ¿vale? Es verdad que a lo mejor ya en ciertos niveles es muy difícil que tú deshagas eso y sobre todo, por ejemplo, ya en secundaria el contexto es muy difícil porque la secundaria tiene unos horarios muy cortos, una estructura muy rígida, ¿vale? Pero los niños quieren aprender. Lo que pasa es que un niño que ya ha llegado a una historia de fracaso,
la mejor manera de que ese fracaso no se note es que se haga el chulo. Mira, no me importa nada. O sea, cuando la vida me da bofetones, la mejor manera de decir, bueno, pues a mí me da igual. ¿Qué pasa? Que a veces uno no sabe. Y te lo digo yo, que me llevo todos los días, a veces algún niño que otro clavado ahí en el alma. Pero luego yo conozco, y todos seguro que conocéis, historias de adultos que habiendo vivido pocos por desgracia, que habiendo vivido una historia de fracaso han salido de él. Lo que pasa es que no tenemos tiempo de escucharlos, no tenemos tiempo porque son muchos, pero cuando los escuchan normalmente detrás pues hay cosas a veces muy duras. No, los niños no dicen no quiero aprender así fácilmente. Los niños son esponjas y quieren aprender. Lo que pasa es que conforme van siendo mayores, esa estructura es más rígida y es más difícil de romper. Y sobre todo, pues hay veces que no tiene recursos. Yo estoy segura que no hay ninguna persona que no quiera aprender. Aprender va con la vida. Hasta las personas mayores quieren aprender. Aprender es maravilloso. Aprender un idioma, aprender sobre un cuadro, leer sobre... Todo eso nos hace felices. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros de alguna manera tenemos una barrera o un obstáculo para llegar a ese aprendizaje y nadie encuentra cómo ayudarnos a salvarlo, la mejor manera de no sufrir es decir, oye tú, que a mí esto me importa un pimiento. Pero en realidad es que nadie hemos encontrado cómo hacerle salvar ese obstáculo. Y él solo no sabe. Y está claro que bueno, tampoco nos... Quiero decir, esto es como los cirujanos. Si tú no salvas a un paciente, tampoco te vas a morir, porque es que va con la profesión. Tienes que tener también una cierta sensación de decir, bueno, he hecho todo lo que he sabido. Pero te queda la sensación de, ¿y si hubiera sabido más? Entonces yo no creo que haya niños que no quieran aprender, ni adultos que no quieran aprender. Hola Carmen, ante todo ha sido un placer escucharte. Yo en mi familia tengo por suerte muchos maestros y maestras y te quiero contar, por ejemplo, 3 experiencias que pasan muchas veces en las comidas de fin de semana. Mi pareja trabaja en un colegio privado aquí en Almería que funciona por proyectos. Luego tengo a mi hermano que trabaja en un colegio rural y luego tengo a mi cuña que trabaja en un colegio en el Puche. Entonces la situación, el contexto social, pues tiene bastantes dificultades. Pero en los 3 colegios se repiten las mismas problemáticas y es que los padres preguntan mucho a los profesores ¿por qué hacéis esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué le has quitado a mi hijo el móvil? ¿Y por qué le has regañado? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? En 3 contextos tan diferentes, ¿no? Situación de exclusión social, un contexto rural y un colegio de clase media alta. ¿Qué es lo que está fallando para que se pierda un poco ese respeto a la autoridad del profesor que antes existía más? Pues mira, el respeto y el miedo son 2 cosas diferentes. Es verdad que antes a los maestros eran una figura de autoridad y ahora se está pidiendo, ¿no? Bueno, yo a veces cuando lo hablo con muchos compañeros y compañeras, cuando dicen, yo no quiero ser autoridad, y dicen, ¿cómo que no? Porque es una manera que te respeten. Yo no quiero que nadie me dé una autoridad en la que mi palabra valga más que la palabra de otra persona o que valga más que la palabra de un niño. Yo no creo en que un guardia civil tenga que ser autoridad. Entonces, el respeto hay que ganárselo. Es verdad que nosotros tenemos que ganárnoslo, no nos ayudan a ganárnoslo los medios de comunicación, las administraciones a veces, no nos ayudan, el contexto no nos ayuda. Yo te puedo decir mi experiencia. Yo he aprendido una cosa con las madres y con los padres. Mira, cuando una madre o un padre llega a clase, y sobre todo yo se lo digo cuando tengo los prácticos que son jovencitos y tal, cuando llega a clase viene pensando que le va a decir algo malo de su hijo. Entonces ya viene con las uñas cargadas. Hoy por suerte las madres y los padres están formados y en general queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que se les respete, queremos que tengan de todo, a veces en exceso, ¿no? Pero está claro que nos los creemos, y tenemos una idea de la escuela de antes, donde el maestro era tal, y entonces dice, bueno, pues a mi niño seguro que le han hecho eso tan malo. Cuando tú llamas a un padre o una madre, lo sientas delante de ti, cerquita, si puede ser en un ambiente de igualdad, y le dices, qué gracioso es tu hijo. Me muero con las cosas que tiene. Qué bonito es. Mira, el otro día hizo esto, que de verdad que me lo comía. ¿Y cómo lo quieren los compañeros? Y y le cuentas todo lo bueno de su hijo, que lo tiene, porque no hay un niño que no tenga cosas buenas.
Y cuando tienes a la madre ya, o al padre, como le dices, pero me tienes que echar una mano, ¿eh? Me tienes que echar una mano, porque vaya la que se gasta con no sé cuánto. Parece una tontería, pero a mí me ha dado un buen resultado. Yo tengo la suerte ahora mismo de tener un grupo de madres y padres que yo cuando empecé con sus niños sabía que había gente que estaba más de acuerdo y menos de acuerdo, pero que me quieren y los quiero, que me respetan y los respeto, que sé que algunos no piensan igual que yo, que pensamos a nivel de vida a vida, tenemos ideologías totalmente diferentes, pero aún así nos queremos y nos respetamos. Tengo un WhatsApp de familia maravilloso, un ejemplo de uso de WhatsApp. Pero yo creo que eso también nos lo tienen que enseñar en las escuelas de magisterio, porque eso hay que trabajarlo, ¿vale? Porque los padres y las madres tienen derecho a saber qué hacemos con su hijo y con su hija. Lo que pasa es que tenemos también que aprender juntos cuál es la situación de cada cual. Que tú tengas derecho a preguntarme a mí, que soy el pediatra, qué medicina le doy a tu hijo y para qué sirve, no te da derecho a decirme qué le tengo que recetar. ¿Vale? Si no te conviene, te vas a otro pediatra. Pero sí tienes derecho a saber para qué sirve esa medicina. Pues con la escuela pasa igual. Entonces, a mí me ha ido muy bien así, enseñándoles lo bueno de su hija y de su hijo y luego pidiéndoles ayuda, entendiendo cuándo no me pueden dar esa ayuda, ¿vale? Porque no todos pueden, o saben, o quieren. Y la escuela es cosa de los maestros. Y estamos viviendo una época en que por la presión de tantas pruebas, no sé qué, no sé cuánto, los niños van cargados de deberes sin sentido a las casas, que luego evaluamos, y como dice mi peluquera, hija puta la maestra que me ha puesto un 6 en la cestita de pizza. ¿Cómo podemos evaluar una actividad que ha hecho un adulto? Entonces, yo creo que esa relación hay que trabajarla muy mucho porque no es todo lo buena que debiera. Mi experiencia es muy positiva, quiero decir, yo no puedo hablar mal porque he tenido una suerte tremenda con las familias que me han tocado siempre. Me han querido un montón y yo las he querido un montón, pero sí veo a mi alrededor que es una cosa a trabajar. A la poisu, a la cerveza ya. Antes de entregarle a Carmen un pequeño detalle por la magnífica intervención, quiero hacer una pequeña reflexión. Y es que yo también he aprendido algo esta tarde. Yo trabajo en el servicio de empleo de la universidad y sabéis que desde hace unos años se habla del Plan Bolonia, que sobre todo el Plan Bolonia lo que pretendía era sacar a la universidad de su torre de marfil, decir que antes se investigaba para la ciencia y los investigadores y había que cambiar el chip e investigar para la sociedad y para el tejido productivo. Y se ha puesto de moda el que, o es lo que se demanda por parte del tejido productivo, las competencias transversales, las actitudes frente a las técnicas. No se le da demasiada importancia, de ofertas que llegan a través de nuestra plataforma informática y te piden un montón de titulaciones que lo mismo puede ser desde ingeniero de telecomunicaciones con historia en la misma oferta y dices, bueno, ¿y esto qué relación tiene? Luego hay una frustración tremenda por parte de las empresas porque dicen que no se consigue conectar a la universidad, se le echa la excusa de que los cambios que se producen son muy rápidos y que la estructura rígida de la formación es difícil adaptarla a lo que demanda el tejido productivo en cada momento y van los chavales y chavalas a las entrevistas con las empresas y notas que no cubren las expectativas que tienen los responsables de recursos humanos y por otro lado también una frustración por parte de los que hacen las entrevistas.
Y esta tarde me he dado cuenta que aunque la universidad quiera abrirse al mundo, si no se abre la escuela al mundo en las etapas anteriores, pues difícilmente vamos a conseguirlo. Muchas gracias, Carmen, y te voy a entregar un pequeño detalle que es el logo del saliente y agradecerte por el que nos hayas dado visibilidad en un ámbito en el que no es normal, porque aquí hay mucha gente que seguro que no conocía la asociación. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora ya sí. Gracias.